comienzo con un cartel que tengo delante mío que dice los últimos días de clase. Se supone entonces que esta es como una clase última, por lo menos de un curso o de dos cursos, porque es tanto del área de psicoanálisis como de periodismo, y además es también una charla. En realidad espero que no sea la última clase. Como decía, una vez me encontré con un escritor que le decían, lo felicito, el pobre la verdad tenía muchas dificultades para escribir, ¿no? Y entonces se encuentra con un lector que lo saluda y lo felicita por su último libro. Y el hombre dice, Dios me libre y me guarde. Es el más reciente el libro. Espero que esta no sea la última clase. Y en todo caso es un encuentro y que tampoco sea una clase, porque si algo no sé es dar clase. Pero sí intentar reflexionar con ustedes sobre los temas de la materia que estuvimos cursando durante el año y que en realidad viene desvelándonos desde hace varios años. Lina, cuando me llaman de Venado Tuerto por teléfono para decirme alguien de una biblioteca, escuché que querían hablar conmigo y yo le dije sí, cómo no, pero terminaba de atender muy tarde, a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche apareció un muchachito, jovencito, claro, Fernando Peirone, se sentó y me dijo que venía de Venado Tuerto, que estaba en una biblioteca y que quería preguntarme qué me parecía a mí un autor que no era precisamente santo de mi devoción. Era como preguntarle a un director de orquesta del Colón qué pensaba de Ricky Maravilla. Yo pensé, ¿por qué me pasa a mí esto, no? Que a las 10 de la noche, cansado de tener que explicar por qué me parecía que este autor era parte de la arqueología del saber. Traté de ser, después me enteré de que no pude disimular demasiado, traté de ser más o menos fino, pero no pude. Y dije lo que pensaba, ¿no? Así que me parecía que no era como para enseñarlo ni como para leerlo. Y cuando terminé de fundamentar por qué no, me quedé pensando y dije, a lo mejor, ¿quién no les dice? En mayo del 67 en París, un muchachito joven como vos se acercó a un viejo pelado a preguntarle sobre Wilhelm Reich, un autor que en los años 30 había sido muy importante, y este viejo le dijo exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo a vos ahora, y Wilhelm Reich se convirtió en el teórico que fundamentó todo el movimiento de mayo del 68 en París. Así que ¿quién no te dice que pase en este caso lo mismo? Bueno, no pasó lo mismo, pero sí pasó que me invitaron a venir a hablar a la biblioteca a Venado Tuerto. Empezamos a dar unas charlas y junto conmigo vinieron otros amigos y empezamos a juntos transitar un camino muy complejo, que en todo caso quisiera aprovechar el rato que tenemos hoy para reflexionar un poco sobre nuestra propia historia y sobre este proceso
que obviamente no culmina hoy, sino que está en un momento muy especial de su desarrollo y que incluye todo el contexto político y social en el que esta experiencia se ha ido desarrollando. Así, desde el medioevo y antes hasta nuestros días, estamos viviendo, creo yo, una experiencia social única, una reconversión del aparato productivo que transforma el globo en eso que Guattari ha llamado el capitalismo planetario integrado, que es una experiencia social absolutamente novedosa y que tiene consecuencias insoslayables. Durante toda la historia de la humanidad, siempre el desarrollo de las fuerzas productivas generó eso que ha dado en llamarse sectores de la población que quedaban excluidos de los favores, de los beneficios que en cada momento la sociedad se iba dando. Los indigentes, los vagabundos, los locos, los delincuentes, los enfermos, los discapacitados, los huérfanos, los ancianos, fueron esos restos que el mismo proceso de construcción social iban generando. Y siempre, con mayor o menor eficacia, con mayor o menor grado de generosidad y de ternura, el Estado se ha hecho cargo de asistir a aquellos que quedaban como marginados de los procesos productivos. Cuando antes de la existencia de un Estado, en la época del feudalismo, había todo un sistema, toda una serie de aparatos destinados a la mendicidad, a la institución de la mendicidad, destinado a socorrer malamente, pero a socorrer a aquellos que quedaban excluidos de la incorporación al aparato productivo. Técnicos, de profesionales que se encargaban y de espacios que tendían a asistir a los niños huérfanos en orfelinatos, asilos de ancianos para los viejitos, cárceles para los locos, hospitales psiquiátricos, cárceles para los delincuentes y hospitales psiquiátricos para los locos, y subsidios para las mujeres con muchos hijos, sobre todo las mujeres viudas con muchos hijos. Social y la integración familiar. Es decir, que la garantía de generar o no un marginado, que la sociedad no admite un marginado, estaba determinada por la incorporación al trabajo, un trabajo estable, por la posibilidad de estar inscrito dentro de una cultura con una historia y la posibilidad de estar incorporado a un grupo familiar. Y en la década del 70, estas tres características, que son la base de la integración individual en la sociedad, llegan al nivel de solidez familiar en los países capitalistas y dependientes y desarrollados, llega a sus mejores valores. A partir de la década del 70, posteriormente, empieza a darse un proceso que culmina en nuestros días, que es este fenómeno de la reconversión económica, de una gran cantidad de gente, de personas, de individuos que están en condiciones de trabajar. No me refiero a los discapacitados físicos y mentales, no me refiero a los locos, ni a los delincuentes, ni a los viejos, ni a las mujeres con hijos, ni a los niños. Me refiero a personas, generalmente hombres, entre 20 y 30 años, con total capacidad para incorporarse al mercado laboral y que quedan excluidos del mercado laboral. Quedan excluidos del mercado laboral o quedan porque se desarrolla en el domicilio del empleador, que no tiene fecha fija de terminación, que
para siempre, salvo que alguna situación contingente lo interrumpa, por el cual el que trabaja recibe un sueldo y está protegido por las leyes laborales y por el seguro social. Si alguna de estas características no se cumple, ese trabajo estable se transforma en trabajo precario. En este momento, la reconversión es sincronización con la pobreza. Quiere decir que marginalidad y pobreza están como separados. Se puede ser marginal y no pobre, y que la pobreza no se superpone con marginalidad. Entonces, quisiera entender el proceso de marginalización como la intersección de estas dos características que son la integración social, formando 4 zonas de marginalidad. Una zona de marginalidad integrada, una zona de vulnerabilidad, una zona de marginalización propiamente dicha y una zona de marginalidad asistida. La primera de todas, la zona de marginalidad integrada, corresponde a aquellos que tienen una relativa integración laboral, una integración laboral relativamente estable, con relaciones sociales, integración social relativamente sólida. El paradigma de marginalidad integrada es, por ejemplo, las empleadas de servicio doméstico, que tienen un trabajo estable y que tienen además lazos sociales fuertes. Trabajos precarios, a trabajos que tradicionalmente y culturalmente son trabajos servicios hechos por las mujeres. Este cuadro general me permite a mí ir cerrando un poco a nuestra historia específica. La historia específica nuestra es obviamente larguísima y es la historia del capitalismo y del capitalismo subdesarrollado, pero tuvo un momento singular durante los años de la dictadura militar. Durante los años de la dictadura militar, el Estado tuvo que hacer un enorme gasto para reprimir, para aniquilar a sectores de la población, importantes sectores de la población, y ejerció una represión brutal, muy específica. Este fenómeno de aniquilación de cuerpos, que introdujo una característica singular, que es justamente la muerte, el Estado que da la muerte, un Estado que mató impunemente a un sector importante de la población, dejó lugar a la posibilidad de esta actual de implementar un sistema de reconversión económica que genera esta marginalización de sectores grandes de la población que están destinados a ser también aniquilados. Es decir, en este momento lo que se está produciendo es que el Estado se desresponsabiliza de la salud de los ancianos, de los niños, de las mujeres, cierran los hospitales psiquiátricos, sean fenómenos curiosísimos, y ya no se reprime, ya no se mata, ya no hay un gasto del Estado, del ejército, sino que simplemente, como decía antes, se los mata con indiferencia, se ignora y se deja que cada uno autogestione sus propios recursos y sus propias miserias. Si la historia de la humanidad, a partir de la conquista de América, pero anteriormente, es la historia de culturas que invadían, avasallaban y se imponían a otras culturas, considerándose superiores, en realidad es la cultura europea etnocéntrica, la que se arroga el derecho de invadir, de poseer territorios
de decir que descubrieron América, por ejemplo, como si aquí no hubiera gente viviendo, ¿no? Hay que pensar el grado descomunal de desprecio hacia las diferencias que existe en que españoles lleguen a la ciudad más populosa del mundo, como era Tenochtitlán en México, y digan que ellos descubrieron América, cuando se encontraban con la ciudad más popular, más populosa y además con un desarrollo científico y técnico más elevado, más todavía que Pekín, y que gastan energía en reprimir, sino en entender cómo se produce ese proceso de identificación donde cada uno se reprime a sí mismo, donde ya no hace falta que nadie lo reprima porque cada uno autogestiona la propia represión y, como dice Freud, descarga sobre sí mismo la misma dura agresión que hubiera podido descargar sobre aquel que le desea la muerte. En El malestar en la cultura, Freud dice algo que es muy obvio. Dice así: la tradición judío-cristiana promueve a través del sentimiento de culpabilidad que cada uno va generando y que deviene en la necesidad de castigo como necesidad de atenuar la culpa, promueve que el amor a Dios hace que cuanto más uno sufra, cuanto más carencias, cuanto más injusticias, cuanto más crueldad cada uno de nosotros sufra, más culpables hemos de sentirnos. Y Dios, dice, inventó a los profetas para reprimirnos y castigarnos, no por los pecados que cometimos, sino por los que imaginamos cometer, y que justamente aquellos que padecen más privaciones, aquellos que son víctimas de mayores crueldades, son los que se sienten más pecadores, más culpables y por lo tanto más dignos de castigo. Dice, bien diferente, dice Freud, es lo que pasaba con los pueblos primitivos, que dependían de la naturaleza, que dependían de los poderes que imaginaban divinos y que entonces le ofrecían sacrificios a los dioses y ofrecían tributos a los tótems, a los fetiches. Pero que si estos no cumplían, los mataban a golpes, los demolían a golpes. Es decir, que él dice, algo pasó desde esta experiencia con los pueblos primitivos, donde, por ejemplo, dependían de la lluvia para la cosecha, y entonces llevaban ofrendas al dios de la lluvia, pero si no llovía, le pasaban la cuenta. Lo que pasa con la tradición judío-cristiana es exactamente lo contrario. Si cuanto más privaciones uno sufre, más culpable uno se siente y más tiende a castigarse y a autorreprimirse. Y eso genera una dialéctica siniestra en cada uno de nosotros, de manera tal que el proceso de represión social ya no se produce a través de un Estado al que hay que denunciar, que reprime o que gasta incluso energía en controlar, en el control social, sino en destrabar aquellos aspectos de la propia dialéctica individual por el cual cada uno tiene un gendarme adentro que se encarga de limitarnos y de evitar la rebeldía. Bueno, Facultad Libre de Venado Tuerto, la primera facultad libre del país. Para la libertad, para el amor, para la vida.